Seguimos con la sección de presupuestar la materia prima. Dentro del presupuesto encontramos lo que es el presupuesto de compras, como mencionábamos hace un momento. Para llevar a cabo un presupuesto de materia prima es necesario saber cuánto vamos a comprar. Y por compras pueden ser los propios elementos que van a formar nuestro producto final. Es decir, si hablamos de armar una silla de plástico, qué elementos le formarán. Hay que comprar a la tela, el aluminio o el acero, lo que sea que le forme, ¿no? O los elementos que se van a adherir a dicha mercancía. Como tal, entonces, tenemos lo siguiente. En el presupuesto de compras, una vez establecidas las necesidades de materia prima y las políticas relativas a los niveles de inventario, se puede preparar el presupuesto de compras de materia prima. Este presupuesto indica tres cosas. La cantidad a comprar de cada materia prima, ¿sí? Es decir, quizás nuestros productos se forman por distintas materias primas y estamos comprando lo necesario. Los periodos de adquisición, es decir, que tanto, cada cuánto, perdón, vamos a estar comprando la materia prima que estamos hablando, si vamos a comprar por meses, si vamos a comprar por semestres, dependiendo del uso, ¿no? De que le vamos a llevar a dichas producción, de lo que queramos producir en determinada temporada. Es necesario saber qué tanto van a ser las compras en un periodo determinado, qué tan recurrentes van a ser esas compras, ¿no? Entonces, no es a veces conveniente, depende, ¿no? Del producto que estemos manejando, pero a veces no es conveniente comprar todo de un solo jalón, sabiendo que va a estar quizás ahí varado en almacén. Así que el periodo de adquisición es importante de considerar, y el costo estimado de las compras de materia prima. Saber cuál va a ser el precio que el mercado nos va a ofrecer para poder comprar esas materias primas. Esto es una mezcla entre estos tres componentes: la cantidad, el periodo y el costo de las materias primas. Es importante analizar dentro del presupuesto de compras. Y como tal, presupuesto de compras, pues es importante que el encargado de compras comprenda estos tres elementos, ¿sí? Dentro del presupuesto de materia prima, seguimos con esto. Aquí tenemos un pequeño cálculo de cómo considerar las compras. Número uno, las necesidades de materia prima. ¿Cuánto realmente necesitamos? Y creo que es importante recalcar esta palabra, que es necesidad, porque a veces se toman decisiones en cuanto a suposiciones, el pensar cuánto podría tener, o el criterio de cada persona. Es decir, el encargado de compras pudiese llevarse o querer tomar una decisión de compras por lo que piensa, pero no por lo que realmente necesita la empresa. Por eso es importante recalcar eso. Necesidad de materia prima, lo que realmente necesita. A esa necesidad, a lo que tú sabes cuánta materia prima vas a ocupar. Por lo general, este concepto de necesidad de materia prima, viene del presupuesto de producción. ¿Cuánto quiere producir la empresa? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto quiere producir la empresa? Se saca en esa sección las compras necesarias para llegar a esa producción. Así que de ahí se saca la necesidad de las materias primas. Se le suma el inventario final planeado de materias primas, lo que va a ser la cantidad final de materia prima que va a quedar al final de la producción. Será eso la necesidad total, y se le va a restar el inventario inicial de materias primas, lo que ya hay, lo que ya existe como materias primas. Y entonces, porque en una empresa el objetivo es producir quizás 1000 productos, ¿sí? Y quizás tengan ya 20 productos en almacén. Entonces la necesidad es comprar 80. Entonces, la cantidad por comprar va a salir de acuerdo a este pequeño cálculo que tenemos aquí. Yo les voy a pasar estas diapositivas, ahí las van a tener,
Y esto es simplemente para hacer cálculos más adelante. También hay que reconocer que el control de materias primas se puede llevar de acuerdo a algunos controles de inventarios que vamos a platicar solamente aquí. No son del tema, pero es importante quizás recordarlos. ¿Recuerdan qué significa PP, PEPS y WEPS dentro de contabilidad? Primeras entradas, primeras salidas, últimas entradas, últimas salidas. ¿Y qué era Pepe? No me acuerdo. Aquí dice costo promedio. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué son? Es el control de la materia. Es el método con el cual se controla el inventario dentro de un almacén, pues, ¿no? Así es. Estos métodos de control de inventario nos ayudan a planificar también el presupuesto y nos ayudan a tener información veraz y oportuna para poder saber cuánta mercancía tenemos, cuánta mercancía podremos necesitar y cuánta mercancía deberíamos de comprar para llegar a lo que necesitamos. Entonces, es importante saber qué método se está empleando dentro de mi negocio. Si será el PP, que es costo promedio o precio promedio. Si es Precio promedio, sí. PEPS, que recordemos que es primeras entradas, primeras salidas, ¿sí? Es decir, la mercancía que llega primero al negocio es la primera que se va, la que se vende. O WEPS, que es al revés. Las últimas mercancías que se han comprado son las primeras que salen dentro del almacén, ¿no? Todo depende de cuáles son las características de la mercancía. Hay algunas mercancías que necesitan llevarse en el control PEPS, que la primera que entra es la primera que se va. ¿Por qué? Porque quizás llegan a mermarse rápido, llegan a descomponerse rápido, entonces es la primera que tiene que tener salida dentro del almacén. O quizás las webs, que son las últimas que entraron, son las primeras que van a salir, porque quizás por la obsolencia o por la calidad del material deben de salir de esa forma. El contador o el encargado de almacén, junto con el encargado de almacén, va a ser los que van a decir de qué forma van a trabajar la mercancía. Entonces, con esto platicado, al presupuestar el costo de las materias primas, es necesario tener en cuenta el procedimiento que se sigue en la empresa para evaluación de los inventarios de materia prima. Hay tres. Entonces, ustedes decidirán cuál utilizan mejor dentro del negocio. Si es que hacen un negocio de mercancía, de comercio, de fabricación. Si es de servicios, pues no aplica del todo porque esto es control de inventarios. Pero no está de más mencionar que para poder hacer un buen presupuesto de materia prima, estos elementos funcionan y ayudan a trabajar el presupuesto que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, recordando nomás lo que es los controles de inventario. PP, PEPS y lo que es WEPS. Seguimos. El presupuesto ahora de mano de obra. Vamos a ver los tres en teoría. Yo creo que sí nos va a alcanzar un poquito para hacer la práctica, pero vamos a hacer los tres en teoría, lo que tenemos aquí. Me ayude a leer esta sección, por favor. A ver, yo leo. Es el presupuesto de mano de obra. Es el diagnóstico requerido para contar con una diversidad de factor humano capaz de satisfacer los requerimientos de producción planeada. La mano de obra indirecta se incluye en el presupuesto de costo indirecto de fabricación. Es fundamental que la persona encargada del personal lo distribuya de acuerdo con las distintas etapas del proceso de producción para permitir un uso del 100% de la capacidad de cada trabajador. Así es, muchas gracias. El presupuesto de mano de obra o el elemento de mano de obra es otro de los presupuestos que se tienen que hacer dentro del negocio. El trabajo que cada persona hace dentro del negocio es tan importante, pues como mencionaba hace un momento, cada actividad está económicamente reflejada dentro del negocio.
escribir, hacer reportes, mover palancas, hacer cálculos, lo que sea que haga cada persona está cuantificado de manera económica dentro del negocio y por lo tanto estas inversiones, estas actividades que reflejan dinero o que generan dinero deben de ser expresadas dentro de un presupuesto. Así que aquí también encontramos una división, o sea, dos de tipos de mano de obra. Como dice aquí, hay una mano de obra indirecta y se incluye en el presupuesto de costos indirectos. Hay actividades dentro del negocio que no influyen directamente a la inversión o el costo de las materias primas o del producto que estamos haciendo dentro del negocio. El departamento de producción es una de las más normales, que cada actividad que hacen dentro de producción es porque están haciendo los productos del negocio. Pero quizás la secretaria, el área de contabilidad, el área de administración, el área de ventas, el área de finanzas, todas estas áreas trabajan dentro del negocio, pero no influyen en el costo del producto. Sin embargo, al momento de hacer presupuestos, estos gastos, por así decirlo, sí tienen que meterse dentro del presupuesto de producción y ver de alguna manera cómo afecta. Si yo aumento o disminuyo el gasto dentro de cierta área indirecta, cómo va a afectar dentro del costo de producción. Y lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, nos vamos a quedar con este concepto que tenemos aquí, ¿sí? Para que lo recalquen en sus notas. La mano de obra es el diagnóstico requerido para contar con una diversidad de factor humano, porque estamos hablando de mano de obra, es el factor humano, capaz de satisfacer los requerimientos de producción planeada, ¿sí? Es satisfacer la producción. Estas personas que trabajan y pueden solventar la producción de la cual estamos hablando, que queremos hacer, la mano de obra. La indirecta, pues, entrará dentro de los costos indirectos. Este concepto de costos incluye importes íntegros correspondientes a la remuneración directa del personal por su trabajo, es decir, el sueldo o el salario. A su vez, esos importes se dividen en líquido percibido por los trabajadores, retenciones a cuenta del impuesto sobre la renta o retenciones para ingresos en el seguro social por la cuota que corresponda al empleado. Es lo más común esto, ¿no? Lo que es el sueldo que se le da, lo líquido, lo que percibe, el impuesto que a todos nos cobran impuestos por ganar dinero y la retención del seguro social. Estos dos gastos o retenciones también forman parte de lo que es la mano de obra directa. Lo que yo voy a pagar de impuestos por mis trabajadores en producción, también lo tengo que llevar al presupuesto de mano de obra. O lo que yo pago de seguro social en el área de producción específicamente, ese importe también lo tengo que llevar y considerar como un presupuesto de mano de obra, como costo directo para la producción de lo cual hago dentro de la empresa. A veces no se considera como tal porque pues se le llama impuestos, se le llama seguro social, pero tenemos que ser conscientes de que todo lo que involucra el sueldo de mi producción, de estos trabajadores, tengo que llevarlo a mi presupuesto de mano de obra. El sueldo, perdón, el sueldo o el impuesto o el seguro social del contador, del administrador, de toda esta gente que no trabaja en producción, eso sí lo puedo llevar a costos indirectos. También otra cosa que influye dentro del costo de mano de obra es en las cargas obligatorias impuestas por disposiciones legales, como en los seguros sociales, o aportaciones voluntarias, ya sea por servicios al personal de carácter diverso o por contribuciones a fondo de pensiones. Estos conceptos extra también, mientras trabajen para el área de producción, para los que cortan, laboran, ensamblan, pegan, quien sea que trabaje en producir algo dentro del negocio, entra dentro de la mano de obra directa para el presupuesto de mano de obra. Entonces, estamos hablando de estos conceptos, pero para trabajadores de otras áreas que no producen, entonces estamos hablando de costos indirectos. Seguimos. Asignación del costo de la mano de obra. ¿Cómo vamos a asignar la mano de obra dentro del negocio?
¿Alguien que me ayude a leer los primeros dos párrafos, por favor? Nadie, yo leo. La asignación del costo de la mano de obra. La asignación a productos de los costos indirectos de mano de obra estará en función del sistema de costos adoptado por la empresa, es decir, fabricación por pedidos, procesos continuos, etc. Presupuestación y control de la mano de obra. Para establecer el control de los costos de la mano de obra deben tenerse en cuenta las siguientes etapas. Así es. ¿Qué voy a considerar para poder presupuestar o calcular el presupuesto de mano de obra? Dos cosas. La determinación del trabajo a realizar. Es decir, tengo que ser muy específico en saber qué es lo que se está haciendo en cierta área en particular. Cortar, ensamblar, pegar, construir, calcular, lo que sea que lleve a determinar el trabajo que se está haciendo de cada persona, para lo cual el estudio de tiempo se convierte en un instrumento de normalización de actividades que permite el establecimiento de las normas estándar sobre cantidad de mano de obra. Por lo general, estos cálculos los desarrolla un ingeniero. Analiza tiempos, analiza funciones, analiza actividades y en base a eso saca una tarifa para sacar el costo de mano de obra. También, en el punto número 2, análisis del tiempo de presencia y el de producción efectiva en el trabajo, para determinar la incidencia del tiempo improductivo, normal, anormal y por ausencia laboral. Es decir, otra tarifa o un análisis de cuánto tiempo se ocupa hacer cierta cosa y cuánto tiempo debe estar una persona en un área en particular. Es decir, si estamos hablando de una etapa del producto donde se tiene que ensamblar, ¿cuánto tiempo le toma a una persona ensamblar eso que está pasando en esa área en particular? Y como personas, pues somos muy variables. Como personas podemos, como dice ahí, tomarnos distintos tiempos. Algunos pueden tener tiempos improductivos, ya sea de que entra a trabajar y se toma unos 5 o 10 minutos para poder hacerse a la mente de que está en el trabajo y tiene que empezar a trabajar. Porque no todos entramos con la misma mentalidad o la misma actitud al trabajo. Algunos necesitamos un cafecito para iniciar el trabajo, leer algo antes de iniciar nuestras actividades y otros no, otros en cuanto llegan al negocio o al trabajo ya están con toda la actitud, con todas las pilas, empezando a elaborar lo que tienen que hacer. Entonces es diferente y por lo tanto se tiene que considerar el tiempo improductivo, normal, anormal y hasta por ausencia. Cuando no vienen a trabajar los trabajadores, ¿cómo va a afectar eso dentro del negocio? ¿Qué tanto va a costarle a la empresa el que no se haga cierta actividad? Son muchos factores, recuerden eso. Y repito, el sacar presupuestos es un trabajo de equipo y se necesita mucho cálculo para eso. Nosotros vamos a hacer trabajos donde ya tenemos mucha información elaborada, ¿sí? Nos vamos a enfocar más a lo contable, pero dentro de un negocio en la vida real, si te has tomado el tiempo quizás o has tenido la experiencia de hacer un presupuesto, te darás cuenta de que hay muchos factores que hay que considerar dentro de este tema. Siguiendo con esto, vamos con lo que es el presupuesto de gastos o costos indirectos. Ya el tercer elemento dentro de los presupuestos. Este elemento es tan importante como los primeros dos porque estamos hablando de esas actividades o gastos que en función de su trabajo ayudan a desarrollar las actividades de la empresa, aunque no van directamente proporcionadas o dirigidas al producto que vendemos o que hacemos. Dice lo siguiente: los gastos indirectos de fabricación se definen generalmente como el conjunto de materiales indirectos, mano de obra indirecta y todos aquellos gastos de fábrica correspondientes a un periodo que no se pueden imputar, es decir, adherir o añadir convenientemente a unidades a los productos que estamos haciendo, trabajos o productos específicos. Entonces, todo aquello que no puedo añadir como valor o inversión al producto, lo voy a llevar a gastos o costos indirectos. A veces es muy fácil simplemente decir no sé y lo voy a llevar a gastos. Sin embargo, hay que pensar un poquito más cómo es que influyen ciertas actividades o
sí, o procesos dentro del negocio para saber si realmente es indirecto o no es indirecto. El hecho de que, a final de cuentas, sí se considere para el presupuesto como gasto indirecto. La idea es que queremos ser muy específicos. Como contadores o ingenieros o encargados de presupuestos, queremos ser muy específicos en qué cantidad de dinero va a qué área. Si es de materia prima, de mano de obra o gastos indirectos. Y no nomás porque no sabemos es que lo vamos a querer meter a gastos indirectos. Es como en contabilidad que a veces no sabemos dónde meter cierto concepto y lo llevamos a otros gastos o otros productos, porque no reconocemos bien el concepto. Aunque técnicamente esté bien el asiento contable, lo que buscamos dentro del negocio de contabilidad o en este caso de presupuestos es ser específicos, dar la información a detalle que nos ayude a tomar decisiones. Entre más detallada sea la información, más fácil será tomar una decisión dentro del negocio. Así que, pues en esta sección de gastos o costos indirectos, la idea es que si no supimos o es una actividad que identificamos que no afecta el costo del producto, entonces estará aquí, en esta sección. Como tal, dice lo siguiente. Centros de costos. Para poder nosotros identificar también aquí los costos indirectos o los gastos indirectos, es necesario a veces que una empresa tenga su centro de costo. ¿Y qué es un centro de costo? Básicamente es como un área en particular que se dedica a registrar los gastos y los costos que se generan en cierto área en particular. Alguien que me ayude a leer esta sección, por favor. Todo esto. Yo, pero déjela pongo en pantalla grande. El primer paso para superar este problema de identificación de costos y gastos es el establecimiento de llamados centros de costos. En general, un centro de costos está constituido por el conjunto de actividades y funciones relativamente similares de las que se hace responsable una persona determinada. Básicamente, existen dos tipos de departamentos o en centros de costos. Uno, los centros de costos de productivos. Dos, y los centros de costos de servicios. Así es, muchas gracias. Estos departamentos ayudan a que en la empresa se pueda identificar los costos que se están desarrollando y saber a qué área en particular se están llevando. Si es un costo productivo, como tenemos en el número 1, o es un costo de servicios. Estamos hablando simplemente de que haya una persona, que exista una persona dentro de cada centro de costo. Por lo general estamos viendo que hay dos aquí, de productivo, que hay una persona encargada de costos productivos y que se encargue de llevar un control y un análisis de todos esos gastos que se hacen dentro de la producción. Y que también exista otro centro de costo, encargado de los servicios, que se encargue de controlar y llevar un registro de todos esos gastos que se hacen para los servicios de la empresa, servicios de luz, de agua, de teléfono, de sueldos, de trabajadores, de publicidad, y que en base a estos dos centros puedan otorgar la información de los costos que se van a desarrollar dentro de la empresa. Así, con esta es una idea básicamente nueva, no se ha usado mucho en muchas empresas, pero básicamente es una oportunidad de detallar los costos y los gastos que se pueden estar empleando dentro del negocio. Ayuda. Si no se desarrollan estos tipos de centros de costo, complica un poco más la idea de identificar los gastos indirectos y los costos indirectos, porque esa es la problemática que tenemos aquí. Dice, el primer paso para superar este problema de identificación de costos y de gastos, ¿qué nos está diciendo eso? Que a veces hay problemas para saber qué gasto va a dónde. ¿Esto sí es de producción o esto es de costo indirecto? Y a veces tenemos esas dudas. Pero si manejamos centros de costos, uno para los productivos y otros para los servicios, ayudará más a identificar bien a dónde irá cada costo. Recuerden, lo que queremos en presupuestos
es ser detallados, tener toda la información que puedan requerir los gerentes o las personas encargadas de negocio para poder tomar una decisión. Lo que tenemos. Entonces, esto es algo que se puede emplear dentro de presupuestos. Siguiendo con la información, tenemos ahora lo que es formulación del presupuesto de gastos indirectos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer el presupuesto de gastos indirectos que tenemos aquí? Número 1, las necesidades específicas en el plan de producción deben convertir en términos de volumen de trabajo o actividad de cada departamento. Debemos de saber qué tanto está trabajándose dentro del negocio en estas áreas no directas o indirectas para el producto. ¿Qué tanto trabaja el de contabilidad? ¿Qué tanto trabaja el de administración? La secretaria, el de limpieza, todas estas, hay que sacar un volumen de qué tanto se está trabajando, porque en base a eso se van a sacar tarifas para poder calcular el presupuesto de gastos indirectos. Número 2, también conociendo el volumen de trabajo a realizar a cada departamento, se procederá a estimar los gastos de fabricación respectivos. Normalmente se detallan por meses o por tipo de gasto. Simplemente clasificar los gastos que estamos viendo. Gastos de venta, gastos de administración, algo que en contabilidad ya lo hemos manejado bastante. Gastos financieros, otros gastos, incluso por meses, gastos bimestrales, semestrales, en fin. Pero juntarlos para que podamos manejar esa información en nuestro presupuesto. Otra cosa que tenemos que hacer para formular nuestro presupuesto de gastos indirectos es lo siguiente. Para obtener el costo planeado de los productos terminados, el total de los gastos de fabricación tiene que prorratearse sobre bases racionales entre los productos a elaborar. Es algo que vamos a hacer dentro de la cuestión práctica más adelante. Pero el prorrateo es algo que identifica o caracteriza a los gastos indirectos. Como son gastos y costos que no identifiqué dónde van dentro, si de mano de obra o materia prima, y están todos aglomerados, lo que voy a hacer es tomar todo eso y prorratearlo, subdividirlo o distribuirlo dentro de la producción que espero hacer. Paso número 4. El primer paso en la aplicación de los gastos de fabricación es distribuirlos entre los diversos departamentos, ya sea productivos o de servicios. Esta aplicación puede ser directa si se conoce el sitio en que se origina cada erogación o ajustándose a las bases adecuadas en el caso de que el gasto no se refiera a un departamento específico. Cuando hablamos de producción, en la producción existen ciertos departamentos. Es decir, la materia prima llega a punto A, es trabajada y luego pasa a punto B, es trabajada, punto C y así hasta terminar el producto final que se va a vender. Entonces, es importante cuando nosotros prorrateamos los gastos indirectos, los pasemos por los distintos departamentos por los cuales los productos van a pasar, ¿sí? Y entonces ahí vamos a distribuir los gastos indirectos por los distintos departamentos que se trabajan, ¿no? Dentro del negocio. Vamos a ver eso más adelante en el caso práctico. Paso número 5. Cumplida la etapa anterior, los gastos del departamento de servicios deben prorratearse en los departamentos productivos. Esta distribución de gastos debe hacerse en función a los servicios suministrados. Una palabra para recordarnos de la suministración o suministrar dentro del proceso administrativo. Entonces, después, el último paso es computar las tarifas o tasas de gastos de fabricación para cada uno de los departamentos productivos. Las bases seleccionadas deben dar como resultado un método que cargue a los productos una parte justa de los gastos incurridos. Una vez que yo prorrateo los gastos dentro de los departamentos o saco tarifas de esos gastos, voy a distribuir entonces todo el total de gastos indirectos dentro de toda la producción que yo espero hacer. Es un cálculo, no es complicado, vamos a verlo. Si ya lo han hecho, tendrán la experiencia de saber que es algo muy sencillo. Simplemente como se ven muchos pasos, son 6 pasos, a veces revuelve un poquito, ¿no? Pero no es la gran cosa lo que tenemos aquí. Con eso terminamos el tema número 2, lo que tenemos aquí de presupuestos. Ya casi se nos acaba
segunda sesión que tenemos aquí. Es teoría y no sé si recuerdan, voy a recordar lo siguiente. El siguiente sábado, 1 de agosto, lo que tenemos aquí, el siguiente sábado, van a tener examen teórico acerca de estas 2 diapositivas que he presentado el sábado pasado y el día de hoy. Sí fue Muy bien. pero disculpen, pues, pero fue porque no pudimos tener clase el primer sábado, pero traté de resumir todo en estas 2 diapositivas. Así que el siguiente sábado, iniciando sesión, cuando estemos todos aquí conectados, les voy a enviar un link como fue la primera sesión que hicieron, y van a tener un examen teórico de opción múltiples que van a ser, su tiempo de duración va a ser de los 40 minutos que dure la sesión, y una vez que termine la sesión de Zoom, pues se acaba el tiempo del examen, ¿no? No es un examen largo tampoco, y no es tampoco complicado porque pues voy a subir en el portal las diapositivas que hemos visto, ¿no? Hasta el momento. ¿Alguna duda, algún comentario con toda la teoría que hemos visto hasta este punto? No, la verdad es que no es complicado. Uh-huh. Y luego todo tiene como sentido. Entonces. Uh-huh. Qué bueno. Recuerden que todo lo que hemos visto de forma teórica es lo que van a implementar en su trabajo práctico. Y de hecho es algo que voy a platicar a continuación, ¿no? Acerca del trabajo práctico. Y cuando termine esta sesión y retomemos la siguiente, vamos a ver el ejercicio de presupuestos. Pero lo que quiero compartir a continuación es lo siguiente. Son los formatos que les subí al portal. Sí, al portal que tenemos. Uy, ¿dónde están aquí? Formatos. ¿Cuál es este? Mira, aquí tenemos uno primero. Este es el formato de planificación que van a usar para su trabajo práctico. Tiene el encabezado por manual de procedimientos. Los títulos y formatos que yo les comparto aquí, si ustedes buscan en internet van a encontrar muchos, ¿sí? No hay ninguno oficial, no hay ni uno que sea como la base para trabajar, porque cada empresa trabaja como guste. Yo les comparto estos porque han sido de los que yo he trabajado, ¿sí? Y me han ayudado a hacerlo el proceso administrativo, y pues de alguna forma es más entendible, ¿no? Este primer formato que les comparto, que se llama formato de planificación, es el que van a utilizar para poder escribir en él la planificación que quieren hacer dentro de su práctica final, dentro de su negocio. Tiene como encabezado manual de procedimiento, página 1 de 3, nombre sin la palabra procedimiento. Aquí nombre es nombre de la empresa o del negocio, lo que van a hacer. Tiene una sección de código. Esto es algo como control interno. Muchas empresas tienen códigos dentro de sus manuales para saber qué manual están utilizando. Ustedes emplearán uno, así que pueden modificarle o dejarle como gusten. Emite, dependencia emisora, es decir, quién lo está trabajando, quién está emitiendo esto. Puede ser el departamento de administración, el departamento de contabilidad, quien esté planificando. Ustedes van a trabajar ahí. Versión 1, versión 2 y la fecha en que quieran plasmar ahí. Propósito. Vamos a leer estos formatos para que pues ya sepan cómo llenarlos, ¿no? En su práctica. Dice, propósito, describa en forma clara la finalidad del procedimiento, utilizando verbos en modo infinitivo. Es decir, ¿qué propósito yo quiero alcanzar con este procedimiento o esta planificación que voy a hacer? Aumentar en 10% las ventas de mi negocio, o reducir los costos dentro de la producción en el siguiente periodo, o aumentar la eficiencia de trabajo del área contable, de los auxiliares. Todo en infinitivo, algo que sea concreto y directo.
Alcance el límite del servicio que se presta. Identifique las áreas que participan en su presentación. Aquí van a escribir, en esta sección, van a escribir hasta dónde va a llegar esta planificación. Si estoy hablando de aumentar ventas, ¿quiénes van a intervenir en el trabajo de aumentar las ventas? Quizás producción, quizás el área de ventas, quizás el área de contabilidad. Y anotar un listado de todo el alcance. ¿Cuánta gente se va a involucrar en esta planificación que estoy haciendo? ¿Sí? Delimitar los servicios que se prestan, identificar las áreas que se van a trabajar, en fin, toda la gente. Estamos planificando quién va a elaborar en eso. Alcance no de la meta, sino alcance de cuánta gente se va a involucrar dentro de esta planificación. Y repito, pues, son textos que ustedes van a elaborar, sean sencillos, sean claros, pero que den la idea de cada uno de estos puntos, ¿no? Responsabilidades. Identifique los cargos y describa, voy a hacerlo más grande, no sé si se vea bien aquí. Mejor, ¿no? Identifique los cargos y describa las obligaciones de estos que garanticen que el proceso se lleve a cabo. El director, subdirector, administración, es decir, toda esta gente que se va a involucrar. El responsable, el director, el gerente, el contador, el de producción. Responsable, 1. Descripción de las responsabilidades. Bueno, si yo pongo el director, ¿qué responsabilidad va a tener el director? El contador, ¿qué responsabilidad tiene el contador? Y así sucesivamente. El procedimiento, entradas y salidas. Identifique las entradas y salidas del proceso indicando el origen y el destino, haciendo énfasis en la presentación del servicio. No incluir las entradas y salidas intermedias del proceso, simplemente cómo va a iniciar y cómo va a terminar. Por ejemplo, los insumos, materiales, necesidades insatisfechas, o la información o los documentos. ¿Qué es lo que voy a ocupar para poder, pues, desarrollar la planificación, ¿no? El origen, ¿quién me va a dar cierto material? Es información que traen los clientes, es información que trae el área de ventas, el área de contabilidad. ¿Quién me va a dar eso o de dónde va a salir ese insumo que necesito? Y las salidas, ¿cómo van a terminar los procesos que voy a hacer? Servicio o producto, necesidad satisfecha o insatisfecha. Información, ¿qué información puede salir dentro del proceso que estoy saliendo? ¿Es información contable, es información de ventas o son productos que estoy manejando? Es decir, el resultado final. Estos que están entre paréntesis son ejemplos de servicios de salida que pueden salir. Lo mismo aquí. Estos paréntesis que tenemos aquí son ejemplos de insumos. Puede ser que tengas insumos de 3 necesidades o de 3 informaciones o de 3 documentos. No tiene que ser una necesidad, una información y un documento. Pueden ser 3 documentos. Yo necesito el reporte de ventas de tal y tal y tal, de 3. O 1 o 2 los que procedan. 4. Identificación y trazabilidad. Identificación. Describa y explique la manera en cómo se identifica el servicio que presta o producto que se entrega. Ejemplo, números consecutivos de 5 dígitos, nombre del interesado. Es decir, cómo identifico lo que estoy planeando hacer. Si estamos hablando de productos, pues en base a la forma en que van a trabajar los productos, o servicios en base a cómo se desarrolla el servicio. Y la trazabilidad es la habilidad que tiene para conocer la etapa en que se encuentra la presentación del servicio o la producción del bien. Generalmente coincide con las etapas del proceso. Describa la manera en que el procedimiento la realiza. No puede haber trazabilidad sin identificación. Cuando no se permiten, explique por qué. Es decir, las etapas. Aquí van a escribir las etapas de esa planificación que están llevando. Oscar, si puedes poner tu micrófono en silencio, por favor. Es importante identificar esto, la trazabilidad, ¿sí? Lo que tenemos aquí. Describa la manera en que el procedimiento la realiza. Propiedad del cliente. Aquí identifica la propiedad del cliente, entendimiento por propiedad del cliente, todo aquello que le permitiese y es necesario para el proceso, incluyendo datos personales o la propiedad intelectual en caso de daño